Hola, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar esta sesión que técnicamente estamos terminando el estudio del capítulo 13 y la última pregunta que nos faltó era la beneficencia, si es exclusiva cuando se practica entre personas que comparten la misma ideología, la misma opinión, el mismo grupo, la misma creencia, el mismo partido. Y la respuesta es que no. O sea, la beneficencia debe de ser sin distingo de personas y de sus ideologías o sus creencias, porque entonces ya estamos coartando el hecho de que los demás también son hermanos nuestros. Y aquí lo dice claramente, todos son hermanos y el verdadero cristiano ve solamente hermanos en sus semejantes. Inclusive el concepto de Jesús de que amáramos incluso a los enemigos, pues trasciende la idea de que solo voy a hacer beneficencia para mi iglesia, para mi congregación, para mi grupo espírita. Entonces lo más importante es eso, a dar ese servicio sin distinción, sin, sin poner prejuicios, vamos, o poner filtros para poder aportar el bien que podamos dar. ¿Vale? Muy bien, vamos a empezar el capítulo 14. Este capítulo es muy bonito porque dice honra a tu padre y a tu madre, o a aquellos que hicieron las veces de tu padre o tu madre. Y el tema es piedad filial, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, parentesco corporal y parentesco espiritual, instrucciones de los espíritus, la ingratitud de los hijos y los lazos de familia. Esos son los temas que vamos a tocar. Reitero, es importante que todos los que tengan interés de profundizar el estudio lo lean previamente o lo estudien por aparte, antes, si es posible, de estas sesiones, porque yo hago este trabajo de enfatizar los textos que a mi juicio son los ejes de este estudio. Y de ahí parto en algunos comentarios que me permito vertir aquí. Ajá. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Sabes los mandamientos? ¿Sabes los mandamientos? No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, o sea, no mientas, no hagas mal a nadie, honra a tu padre y a tu madre. San Marcos 10, 19 y San Lucas 18, 20. San Mateo 19, 18 y 19. Y el otro, honra a tu padre y a tu madre para que vivas largo tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Decálogo. Éxodo 20, 12. Piedad filial. Bueno, el mandamiento este de honra a tu padre y a tu madre es uno de los 10 mandamientos del Decálogo, de la ley de Dios. Y este mandamiento es como derivado de la ley de caridad y de amor, la ley general del amor que nos invita a realizarlo con nuestros semejantes. Y el prójimo, el más prójimo, pues realmente son los padres, los hermanos, los hijos, la pareja. Pero particularmente el papel de los padres tiene un papel relevante, válgase, dado que dice aquí no podemos amar al prójimo si no amamos a nuestros padres. Y esta es una reflexión que es muy profunda. Yo me detengo aquí porque es súper buena. Yo no me había puesto a pensar esto. Dado que no podemos amar al prójimo si no amamos a nuestros padres. Entonces, todo parte de ahí. La persona que se esfuerza en amar a los padres, en respetarlos, en venerarlos, en honrarlos, tiene la posibilidad de amar al prójimo como a sí mismo. Aquellos de nosotros que pensamos que estamos amando al prójimo porque cumplimos la ley o queremos cumplir la ley espírita, religiosa, católica o la que sea, pero si tenemos la espinita clavada de que todavía tenemos conflicto con nuestros padres o no hemos aprendido a amarlos como es debido, pues ahí fallamos porque no podemos amar a los demás si no amamos a los más prójimos de nuestros próximos, que son nuestros padres. Entonces la palabra de honra a tu padre va más allá, a tu padre y a tu madre, habla de la piedad filial. O sea, es mayor que la caridad y que amar a los demás como a ti mismo. La piedad filial es como un concepto de respetar y venerar lo sagrado que son los padres, independientemente, ojo, de cómo se hayan portado esos padres, porque ahí no estamos en complacencias de que quiero un padre bueno para yo ser bueno con mi padre, o quiero una madre excelentísima para que sea yo recíproco. Eso no es así. Y aquí nos damos de golpes con aquellos que quieren
amar al prójimo, cumplir con la ley divina, pero ponen en un apartado diferente a los padres. Entonces, el honrar al padre y a la madre es piedad filial. Entonces, inclusive aquellos que hicieron las veces solo hacen de padres y madres, pues ellos tienen más mérito cuanto menos obligatoria es su devoción o su atención para con los hijos adoptivos en este caso, o aquellos que lo hacen, pueden ser los abuelos, los padrinos, los tíos que se quedaron con los hijos porque fallecieron los padres naturales y ellos están cumpliendo ese papel. Entonces ellos no tienen tanta obligación y a mayor mérito lo tienen porque no es tan obligatoria su intención o su deseo de ser padres adoptivos, ¿no? De ser padres sustitutos, por decirlo así. Es muy importante que si nosotros tuvimos padres, somos honrados, somos beneficiados de ese don. Y si no los tuvimos, les pido apaguen el micrófono. No sé quién lo tiene prendido, por favor. Apáguelo porque cada ratito ahí suena por ahí. Entonces, lo punto importante es ese. El mérito lo da el esfuerzo de las personas. Entonces, honra al padre y a la madre no significa solamente respetarlos, sino también ampararlos en la necesidad, proporcionarles reposo en la vejez, rodearlos de cuidados, al igual que ellos lo hicieron con nosotros durante nuestra infancia. Cuanto más la piedad filial debe demostrarse cuando los padres no tienen recursos o no tienen suficiente sustento, no tienen techo, no tienen el apoyo de los demás hijos o hermanos nuestros, entonces es importante enfocarnos con mayor ahínco, apoyar a nuestros padres con los recursos materiales, la habitación, no dejarles. Yo he tenido casos de conocidos que hemos sabido que al padre o a la madre ya mayor la relegan o lo relegan en una esquina, en un rincón bien, por como dicen acá, rincón rascuacho, es un rincón ahí abandonado, junto con estantes de libros y cantidad de ropa vieja, y dejan ahí a la pobre madre sentada o al pobre padre que no reclama porque le están haciendo un favor. Entonces, si nosotros tenemos una cama king size o una cama matrimonial y dejamos a nuestro padre en un catre, vaya, o sea, ¿qué tipo de caridad es esa, no? Entonces, eso tiende a ser común en algunos casos. O bien que los padres hagan labores de tareas domésticas. Entonces dice, corresponderá a los padres ancianos y débiles servir a los hijos jóvenes y fuertes. Pues el sentido común dice que esto que no es posible. ¿Acaso la madre les cobró la leche cuando los amamantaba? Las vigilias que tuvieron ellos cuando estuvimos enfermos como hijos. Entonces, obviamente el papel de padre y madre es algo extraordinario y debería ser lo más sagrado dentro de la familia. Aquellos que tenemos la fortuna de tener padres, tenemos que valorar esta oportunidad. Y no hay, o sea, no hay un sacrificio, no hay sacrificio que valga. Todo lo que podamos hacer por nuestros padres, debemos hacerlo, porque ellos representan a Dios que nos dio la vida. Y bueno, ese sería un punto. Y dice, hay pues de aquel que olvida lo que debe a quienes lo ampararon en su debilidad, que junto con la vida material le dieron la vida moral, no solo la vida material, y que muchas veces se impusieron duras privaciones para garantizarle el bienestar. Ay del ingrato, porque será castigado con la ingratitud y el abandono. Obviamente, en una vida posterior o en la misma vida actual, ese hijo va a tener familia, va a tener hijos, pero si hay una situación de causa y efecto, va a ser castigado por ingratitud de sus hijos y quizás el abandono. Será herido en sus más caros afectos, en ocasiones incluso desde la vida presente, pero con mayor certeza en otra existencia, en la que habrá de padecer lo que haya hecho padecer a los otros. Entonces, el tener padres es algo maravilloso. Ellos son como los portales, sobre todo la madre, por la cual llegamos a este plano, para resolver nuestros pendientes, para pagar deudas, para ajustarnos y sobre todo no suena lógico que despreciemos a ese portal, a ese vínculo, a esa madre que nos trajo y a ese padre que prodiga su esfuerzo para mantener al hijo y hacerlo crecer. Dice, es cierto que algunos padres menosprecian sus deberes,
y no son para sus hijos lo que deberían ser. Sabemos de que hay padres que fueron drogadictos, alcohólicos, que no cuidaron bien a los hijos, pero a los hijos no les corresponde bajo ninguna circunstancia juzgarlos. No tienen ese privilegio. ¿Por qué? Porque con todo y todo ellos planificaron que esas condiciones de los padres iban a ser propicias para las lecciones que necesitaban aprender. Y aquí lo dice muy claro. Solo a Dios le corresponde juzgarlos y no a los hijos. O sea, esto es bien, bien interesante. Voy a ampliar un poco más acá. A ver. La ley de caridad establece que el mal se paga con el bien, que haya indulgencia para con las imperfecciones ajenas, que no se hable mal del prójimo, que se olviden y perdonen sus faltas, que se ame incluso a los enemigos. ¿Cuánto mayor no habría de ser esas obligaciones en relación con los padres? Oye, si la ley universal del amor nos dice, ama a tu semejante como a ti mismo, compensa el mal con bien, dispensa los errores, no hables mal del prójimo, olvida, perdona, perdona hasta 70 veces 7, ama a tus enemigos. Entonces digo, o sea, la clave va a ser que mínimo, 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 eso es lo que deberíamos hacer con los padres, más la atención filial, más la devoción, la honra. Entonces, también saber que los padres muchas veces pueden no ser lo que nosotros queremos, pero también nosotros como padres no somos lo que nuestros hijos quieren. Entonces, aquí hay un principio muy claro. Los padres que tienes son los que tenías que tener, son los que decidiste vivir a través de ellos y que ellos decidieron darte esa oportunidad. Yo les digo a las personas que se quejan de los padres que tuvieron, de la infancia infeliz y de todo eso, que deben de agradecer y valorar la vida que tienen. En el pasado fue como fue, pero ahora pueden cambiar y transformar su vida. Todo lo que dice aquí. Y bueno, dice, Dios ha dicho, honra a tu padre y a tu madre para que vivas largo tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Este es un texto, este es un, ¿cómo se llama? Un mandamiento de la ley de Dios tomado del Antiguo Testamento cuando dice, honra a tu padre y a tu madre para que vivas largo tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Y la explicación que viene aquí básicamente es que este texto fue de la época mosaica, en la cual los judíos no tenían ni idea de esto de los merecimientos espirituales, al menos no lo comprendían como ahora lo comprendemos. Y a ellos, a lo sumo, el hablar de la tierra era lo que podían entender, eran bastante materialistas. Y aquí se habla de la tierra que el Señor tu Dios te dará, se refiere a la tierra prometida, básicamente. Entonces, el lenguaje es muy particular. Pero cuando vino el Maestro Jesús, obviamente ya los judíos, los hebreos ya habían avanzado y ya habíamos avanzado también nosotros. Cuando el Maestro dice, mi reino no es de este mundo, allá y no en la tierra, recibiréis la recompensa de vuestras buenas obras. Ahora, esto se puede entender de varias formas. Mi reino no es de este mundo y el reino de Dios está en tu interior. La recompensa de vuestras buenas obras se dará en ese cielo espiritual, es decir, en tu propio bagaje, en tu cuerpo causal, en tu cuerpo electrónico, en tu cuerpo de luz. Pero eso conlleva que tu estado de conciencia, va a estar en base a eso en una realidad elevada, superada. Quizás no hay necesidad de estar en un plano de expiación y pruebas como este. Entonces, cualquier otro plano donde estés recibiendo los beneficios de tu actuación correcta, ese es otro allá, no es la Tierra. Es otro espacio, otra dimensión, otra vibración, otra conciencia. Entonces, se puede entender de muchas formas. Sin embargo, el Maestro Jesús decía, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es transitorio, es pasajero. Sin embargo, también por ley se da que los merecimientos de obras hechas aquí mismos también se pueden recibir los beneficios, aún sin buscarlos, porque lo que das al universo lo vas a recibir multiplicado. Entonces, esta sería de alguna forma una explicación. Honra a tu padre y a tu madre, ya no les promete la tierra, sino el cielo. Y para aquellos que quisieran ahondar un poco más, ver el capítulo 2 y 3. Entonces, es la diferencia que se hizo cuando se dijo la tierra prometida que Dios proveerá y lo que dijo Jesús.
se os dará en el cielo, en el reino que no es este. Entonces, si tiene alguien algún comentario que hacer de la temática del día de hoy, me estoy yendo un poco rápido porque es un tema que quizás sí es conocido, pero aquí la clave va a ser hasta qué punto yo estoy, he considerado y he reconsiderado esta situación. Hasta qué punto he tenido a mi padre y mi madre y todavía no los perdono, por ejemplo. No, porque fue un padre, me abandonó de chiquito, o mi madre me dejó con lo que sea. O sea, aquí la clave es bien importante. O sea, si no estás bien con tus padres a nivel del amor filial, a menos de aquí para allá, de ti para ellos, para sus imágenes, aunque estén desencarnados, difícilmente vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto pues es algo fuerte. Y puede uno tardarse vidas. Hay casos de las personas que encarnan y que repiten el mismo patrón inconsciente, de padres inconsecuentes, padres todo lo contrario que ellos atraen por esas circunstancias de afinidad vibratoria. Entonces la prueba se les presenta en varias vidas posteriormente y en lugar de aprobarla la reprueban. ¿Por qué? Porque hay resentimiento, porque no se perdona, porque no eran los padres que yo quería. Y vamos, si tenemos padres, o sea, o inclusive si fuéramos huérfanos, tenemos que agradecer la oportunidad de estar aquí encarnados. Entonces, es un tema fuerte. O sea, si quieres amar a tu prójimo, haz las paces con tu relación con tus padres físicos o aquellos que hicieron las veces de padres. No hay de otra, creo yo. Entonces, si alguien quiere comentar o preguntar o dar algún punto de vista, adelante, por favor. Adelante. ¿Alguien desea comentar o ampliar el tema? Bueno, bueno, vamos entonces a continuar, si les parece. Mm. Esto recién yo lo entiendo, digo, quizás tampoco estaba yo en esta vibración o en esta comprensión hace algunos años, porque uno quiere normalmente salir de su casa y los padres pues que estén allá, y uno por otro lado haciendo su vida, y es lo normal, entre comillas. Pero la obligatoriedad que tenemos para con ellos no termina ni aún después de que ellos hayan fallecido. O sea, el amor filial, la piedad filial es un valor muy grande. Empecemos con los padres y después podremos amar a los demás como a nosotros mismos. Bueno, y aquí hay un texto que dice quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, y esto hace referencia a un pasaje bíblico en el cual se dice que había mucha gente. Bueno, aquí dice. Y habiendo vuelto a casa, se reunió allí una multitud, o sea, son bastantes, tan grande que ellos ni siquiera podían ingerir sus alimentos. Al saber eso, fueron sus parientes para prenderlo, o sea, fueron los parientes para ver si lo prendían, pues decían que había perdido la razón. O sea, sus propios parientes, sus hermanos o medios hermanos, estaban con la intención de prender a Jesús o propiciar que lo prendieran, lo atraparan porque se había vuelto loco. Es lo que pues, dice aquí. Mientras tanto, cuando llegaron, su madre y sus hermanos se quedaron del lado de afuera y enviaron a llamarlo. Y la gente del pueblo estaba sentada alrededor suyo y le dijeron, Oye Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te llaman. Él le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor suyo, dijo, estos son mis padres, estos son mis madres, esta es mi madre, estas son mi madre y estos son mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. San Marcos 3, 20 y 21 y 31 a 35. Y San Mateo 12, 46 a 50. Entonces aquí pareciera que Jesús pues reniega de su madre y de sus hermanos, pareciera por el texto. O sea, no acepta, entre comillas, la afiliación consanguínea con la madre y con los hermanos.
Pero recordemos que en la antigüedad esto siempre se manejaba como muy fuerte, muy burdo, muy no tan como fue, sino era como para impactar también. Y todo depende del filtro con el cual se escuchó y cuál fue la interpretación o el enfoque que le dio Jesús. Lo cierto es que acuérdense que los hermanos, medios hermanos de Jesús, pues no lo querían del todo. Creo que nada más había dos pequeños que eran los que apoyaban a Jesús. Todos los demás, los grandotes, no, para nada, porque no tenían la evolución suficiente. Y de alguna forma el padre era muy tranquilo, José, no se metía en líos, el padre era buen proveedor, era buen disciplinador, etcétera. Pero de alguna forma el maestro, em, pues podemos pensar que el maestro lo dijo de otra forma, de otro modo, con otro cariz, porque su doctrina básicamente es, la piedra angular es el amor y la caridad. Entonces dice aquí que él no podía derribar por un lado lo que edificaba por otro. O sea, no se podría contradecir, no, no debía y no se contradecía en ese sentido. Entonces dice, mm, aquí hablamos de que son un poco que no lo comprendían, su misión, no creían en él. Y que la Madre María, pues ciertamente era básicamente su solicitud de madre maternal, de cuidarlo, de protegerlo, de asistirlo, ¿no? Dice, Jesús no descuidaba ninguna ocasión para impartir una enseñanza. Y aquí lo que podemos entender es que aprovechó el momento. Obviamente la madre y los hermanos iban a entrar, le estaban dando paso, la gran multitud. Y el maestro de alguna forma los esperaba. No se desobligaba de esos compromisos familiares. Pero, para que quedara claro, cuando están ahí delante de los demás, les dijo, bueno, ustedes también son mi madre y mis hermanos, porque ustedes están haciendo o buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces, para mí, todos los que buscan hacer la voluntad de Dios son mis madres, mis padres, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos afiliados al mismo proyecto, al mismo ideal. Entonces reconocemos una única fuente. Entonces simplemente dejó ese legado para aquellos. Entonces aquellos que se lo contradicen y dicen que Jesús se contradecía, debemos recordar que muchos pasajes bíblicos no se deben de tomar al pie de la letra, no literal. O sea, es básicamente una comprensión alta en lo posible, que para eso se estudia esta versión del Evangelio, según el Espiritismo, y entender de que el maestro no podía ser contrario a sus principios. Entonces, muchas lenguaje del arameo, el griego al latín, el latín al español, hubo muchas traducciones de la Biblia. Y la Biblia también fue tomando pasajes de un lado y de otro y fue compilada y resumida de esta forma, pero no todo lo que se dijo de Jesús o la interpretación de los pasajes de Jesús lo tiene la Biblia. Hay muchos evangelios apócrifos que hablan de Jesús de otra forma. Inclusive las interpretaciones que se dan de Jesús son bastante vastas, válgase. Hay mucha comprensión al respecto. Pero simplemente entendamos, el Maestro Jesús es la excelencia de la caridad, de la moralidad y del hermano que tenemos todos y que a todos valora y que obviamente él respetó la familia como base fundamental de la sociedad. Entonces esto podríamos cerrarlo aquí. Y bueno, ya para ir terminando, el parentesco corporal y parentesco espiritual. Aquí básicamente se refiere a que existe esa consanguinidad entre personas que nacen en una familia, que pertenecen por raza, por ADN, por genética, a una familia carnal, válgase. Y esa es una relación familiar o corporal. Y el parentesco espiritual depende mucho del estado, del nivel de conciencia y el grado de interés y de servicio que busquen hacer por el bien, por los demás. El grado de comprensión, el grado de intereses. Se da el caso que en una familia se parecen, pero muchas veces entre ellos se odian, padre, hijo, madre, hija, hermanos contra hermanos, etcétera. Y ahí hay una relación, una integración a nivel familiar prevista antes de encarnar. Y el parentesco espiritual puede que no seas de la familia y que tu compañero, tu hermano, lo encuentres de otra familia. Entonces aquí dice el cuerpo procede del cuerpo. Es decir, Pedro engendra al hijo Luis, por ejemplo, pero el espíritu no procede del espíritu.
Antes decían el espíritu procede del espíritu. Y aquí nos dice que no. ¿Por qué? Porque este ya existía, este espíritu, antes de que el cuerpo se formara. Lo mejor es decir, el cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu procede de Dios o de la fuente. Entonces, aquí va muy, muy de la mano, es como que los muertos entierren a sus muertos. Es una manera de explicarlo. O no le des perlas a los cerdos, ¿no? Suena un poco fuerte, pero nada que ver con el sentido auténtico del mensaje o de la frase. Entonces, aquí nos dice que la envoltura corporal, con todo, corresponde al Padre. Corresponde al Padre contribuir al desarrollo intelectual, moral, al mantenimiento, al crecimiento del Hijo, a fin de que ese espíritu progrese. La madre y el padre le dan entrada al plano terrestre y le proveen su genética, y por eso hay esa relación y esa familia. Entonces, en el caso de la mayoría de las veces, en la familia se da por espíritus simpáticos, establecidas por relaciones anteriores, pero también se da por espíritus antagónicos o antipáticos. O sea, dependiendo del grado de evolución de los integrantes de la familia, puede ser una familia bastante armoniosa. Pero siempre, 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 de acuerdo a mi experiencia, o casi siempre, hay entidades que hay, como diríamos, la ovejita negra, ¿no? Por decirlo así. O alguien que se desfasa de la homogeneidad de la familia. Y eso es normal. Eso sucede y va a seguir sucediendo. Entonces, cuando hay antagonismo entre sus integrantes, puede darse por sentado que es una prueba o es un aprendizaje. Los verdaderos lazos de la familia no son, pues, de la consanguinidad, sino los de la simpatía y la comunión de pensamientos, que relacionan a los espíritus antes, durante y después de su encarnación. Entonces, entender de que tenemos los padres, tenemos los hijos, los hermanos, etcétera, que nos corresponde tener por una planificación previa. Sin embargo, hay entidades espirituales que quizás no están encarnadas y no están en la propia familia consanguínea y son entidades afines con nosotros. Seríamos parte de esa familia, digámoslo así, espiritual, esa familia de empatía, esa familia, digámoslo así, como lo dice aquí, por parentesco espiritual. Bueno, entonces dice las familias unidas por los vínculos espirituales y las familias unidas por los lazos corporales. Y esto se da. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recordar que estamos en una familia que fue planificada y que si hay hostilidad entre hermanos, es nuestro papel aminorar esa hostilidad, es sacar el mejor provecho de la experiencia, aprender a ser pacientes y algo que suena muy fuerte, que aprendamos a ser resignados en el buen sentido. Muchas de las personas dicen, no, pues yo me cambio el apellido, o yo ya no quiero saber nada de mi familia consanguínea. Y pues se está perdiendo la oportunidad de aprender y de crecer de alguna forma. Entonces, aquí terminaríamos esta parte. Si hubiera algún comentario, algún punto de vista, adelante, por favor. Yo no sé si me estoy yendo muy rápido, porque dije yo, ay, qué raro. El tiempo se me ha ampliado, 7:35, y bueno, la idea es que quede bien, en lo posible, bien, pues entendido estas lecciones. De acuerdo a su silencio, me da la impresión que está quedando bien. Y si no, pues por favor lo comentan. O algún comentario que quieran externar, adelante. ¿Quién dice yo? De los compañeros que nos acompañan. Bueno, entonces vamos a terminar. Pues fíjate que está muy bien, la charla está perfectamente bien explicada. Y Ujú. sí es cierto eso de que yo he visto en algunos casos, ¿no? Ajá. Que, que los papás están olvidados, que los papás están olvidados, pero como dices tú, pues ya nos tocaba vivir eso, si están, a lo mejor, tanto los hijos les tocaba vivir si estuvieron olvidados, como por ejemplo, eh,
nos platicaba la doctora con la que vamos a las consultas cada mes, Ujú. que ella tenía unos pacientitos que Sí, estaba impresionada porque el niño tiene una especie de tumor en la cabecita y apenas tiene unos meses. Y el día que le tocaba la consulta, ese día se había suicidado y lo estaban enterrando qué al bárbaro. papá porque se Mm, suicidó. sí. Entonces, pues eso está muy fuerte. Ujú. ¿La apariencia de suicidio fue por el niño? ¿Tomó esa decisión por el niño o por...? No, fíjate que Mm, no. mm, No, no creo que la haya tomado por el niño, porque el niño supuestamente tenía algo en la cabecita que tenía que estar en tratamiento, claro, pero no saben ni por qué se suicidó, si estaba deprimido, no saben ni por qué se suicidó el papá, pues era un papá joven, que apenas el bebé tenía unos meses, era una pareja joven, y el día ya, que les tocaba consulta, ese día los estaban enterrando. ya, pues Ujú. desafortunado la situación. Yo creo que nos conviene orar por ese joven, ese papá, para que pueda tener claridad en su experiencia, ¿no? Que aprenda la lección. Obviamente, en el espiritismo de Kardec se explica muy bien todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, todas las situaciones que conlleva una decisión como ese tipo. También recordar que el suicidio no es una puerta abierta a por la tangente, como se dicen los muchachos. No podemos salirnos por la tangente, o sea, no podemos, eh, no deberíamos intentar salirnos del aprendizaje que debemos de tener, aunque sea muy fuerte, muy doloroso. Muchas veces no lo entendemos, pero aquellos que estudian, por ejemplo, el espiritismo y algunas otras enseñanzas, comprendemos el sentido y el propósito de los reveses de las pruebas de la vida y aprendemos que si algo estamos enfrentando, si algún problema lo estamos viviendo, si alguna relación nos cuesta trabajo, es lo que tenemos que enfrentar, es la prueba, la lección, el aprendizaje que tenemos que lograr. Entonces, hay que buscar desarrollar la confianza y la fe en Dios, o la fe en Jesús, la fe en Buda, la fe en quien sea, en algo superior, porque eso nos puede sostener en la realidad, en la vida. Entonces, pues esa es la invitación. Pero bueno. Vamos a continuar, si les parece, para ya cerrar el capítulo, que sí, ahora sí nos dio tiempo. Y cualquier cosa, pues por favor, levanta la mano y participan, ¿vale? Me voy a quitar aquí para que se pueda ver la letra. La ingratitud de los hijos y los lazos de familia. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos y cuántos de ustedes han tenido hijos ingratos? O ustedes mismos o yo mismo hemos sido hijos ingratos. O creo que en todas las familias hay o habemos hijos ingratos, ¿no? Y dice aquí que la ingratitud es uno de los frutos más inmediatos del egoísmo. Hay personas, y conozco familiares, que son bien ingratos con la madre, con el padre, se rehúsan a aceptar que tienen tal apellido, es más, lo quieren cambiar, o reniegan de los hermanos mismos que muchas veces los han ayudado. Y la ingratitud, como un defecto humano, moral, es uno de los frutos más inmediatos del egoísmo. Siempre causa indignación a los corazones honestos. La verdad que no debería causar indignación la ingratitud, válgase de los ingratos para con los padres, ¿no? Es una decisión que toma el espíritu en conciencia humana, en conciencia egoísta, egocentrista. Y creo que no es que nos cause indignación. Cuando comprendemos quizás la razón de eso, que pueden ser muchas, debemos tener un poco de empatía y compasión por ellos, porque son ciegos que no saben que se han cerrado ellos mismos los ojos. Dice, pero la de los hijos para con sus padres, o sea, la ingratitud de los hijos para con sus padres, presenta un carácter todavía más detestable. O sea, la ingratitud, por ejemplo, de los amigos, de los hermanos, etcétera, pues es bastante indigna, o sea, indigna muchos corazones honestos. Pero la ingratitud de los hijos para con los padres presenta un carácter todavía más detestable, es lo que dice aquí. Y dice, ah, dice, cuando el espíritu deja la tierra,
se lleva consigo todas las pasiones o las virtudes inherentes a su naturaleza y al grado de perfeccionamiento, al grado de madurez y evolución que haya alcanzado, y continúa su perfeccionamiento en el espacio. Puede permanecer estacionario hasta que desea ver la luz. Muchos, por lo tanto, se van llenos de odio, odios violentos y de deseos de venganza sin saciar. Salen del plano, desencarnan con ese odio, con ese resentimiento y deseo de venganza. Dice que con todo y eso se permite, algunos de ellos, quizá los más adelantados, los que tienen posibilidad de rectificar, que entrevean una parte de la verdad. Es decir, en el plano físico podemos salir todos encabritados, enojados, resentidos, odiosos, odiando a los demás, a la humanidad, a los familiares, etcétera, por cualquier tontería que casi siempre ni siquiera sabemos la causa. Prejuzgamos, presuponemos, creemos, y ustedes saben de lo que estamos estudiando, que la percepción es realidad y que muchas veces nuestra percepción, que es nuestra realidad, no es la verdad última, no es la verdad auténtica. O sea, mucho de lo que vivimos como verdad o que conceptualizamos como verdad realmente es falso. O sea, un pensamiento, una creencia que mi madre me trató así, así, puede haber algunos hechos, pero uno no sabe la causa de cómo, por qué se comportó esa persona así. Entonces no tenemos derecho ni a juzgar a los demás para nada, porque no tenemos todos los hilos agarrados, digámoslo así. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, estos seres que van y que tienen cierto adelanto, se les da la oportunidad de que vean un poco, que entrevean la verdad, ya estando en el plano espiritual, tienen más capacidad para ver, se les da la oportunidad y dicen, chin, creo que la regué, creo que me precipité, creo que no vale la pena haber sido tan odioso, tan enojón, tan resentido. Entonces comprenden lo funesto de las consecuencias de sus pasiones y son inducidos por los guías espirituales a adoptar buenas resoluciones, a perdonar, a soltar, inclusive a reencarnar para compensar el error cometido, por ejemplo. Dice, comprenden que para llegar a Dios solo hay una contraseña, caridad, no hay otra. O sea, la caridad es el único recurso disponible para poder progresar. Ahora bien, no hay caridad sin el olvido de los ultrajes y las injurias. Sin perdón no hay caridad. Si nos vamos de la vida sin perdonar lo que sea, a quien sea, no hay caridad. Nos negamos la posibilidad de caridad a nosotros mismos. Entonces, no hay caridad con el corazón dominado por el odio. O sea, ¿qué caridad puede haber en un corazón dominado por el odio? Es como si el corazón lo partiéramos en dos. En un lado derecho está el odio y en el otro lado está la bondad, la caridad. Pues eso es una locura. El corazón es uno solo. O sea, el sistema energético del corazón, el toroide del corazón con el cerebro forman una unidad. Entonces, o perdonas si hay amor, o sigues con el odio y te anulas a ti mismo, te dañas a ti mismo. Entonces, no hay caridad sin perdón. Esto vamos a subrayarlo súper bien. No hay, ya se fue todo. Súper. No hay caridad sin perdón. Ok. Dice, entonces, mediante un esfuerzo extraordinario, esos espíritus consiguen observar a aquellos a quienes odiaron en la tierra, pero al verlos, ellos dicen, bueno, voy a ir otra vez para rectificar mi mal proceder. Aquí, ojo, no el proceder de los que tengo odio y resentimiento. Voy a tratar de recordar y ajustarme y ahora sí cumplir. Pero para eso requiero humildad, requiero obediencia, requiero resignación, requiero paciencia, requiero sentido común espiritual, no un sentido común de fulanito de la calle. Y la mayoría de los seres que encarnamos aquí no tenemos una educación espiritual, a lo sumo una educación religiosa y si nos va bien. Pero lo cierto es eso. Cuando reencarnamos, nos topamos con pared, con el padre, con la madre, con el ogro, la ogra, etcétera, con quien sea. Y lo que hacemos, fallamos en la prueba. No aguantamos, no somos pacientes, no somos resignados, qué caridad ni qué nada, y mandamos por la borda toda la vida. O sea, la vida truena nuevamente, reprobamos otra vez. Entonces, si esto pasa cuando estando desencarnados, tenemos latiendo ese odio, ese resentimiento que nos lo llevamos.
Y regresamos y decidimos, ahora sí, me voy a esforzar, la voy a hacer bien, quiero encarnar con aquel que me mató o con el que me odió, mi hermano que nos peleamos por la mujer, o quiero encarnar ahora como hijo de aquella señora que me traicionó, lo que sea. Entonces reencarnamos y ya en los primeros años se nota la animadversión con el padre, el odio, el resentimiento con la madre, el conflicto. Eso sale. Sí, pero al verlos nuevamente, se vuelve a presentar, aquí dice, se vuelve al volverlos a ver, ya en físico, aunque sea otra cara, se despierta la animosidad en lo íntimo de cada uno. Y ahí es cuando nos revolcamos con nuestras molestias. Entramos en una especie de, chin, volvió a salir. ¿De dónde? Pues de la vida anterior y las vidas pasadas. Entonces ellos se resisten a la idea de perdonar, a ser indulgentes, a ser pacientes, a ser humildes, a ser caridosos, todo lo que la enseñanza espírita cristiana nos enseña, válgase. Más aún que a la de renunciar a sí mismos. ¿Por qué? Porque no pueden, entre comillas, no quieren renunciar a sí mismos. Si ellos dijeran, bueno, me abandono a la voluntad divina, si encarné en esta familia, fue por un designio divino, ya la tienen librada en gran parte. Pero la mayoría de ellos no. Y principalmente la idea de amar a los que tal vez le hayan arruinado su fortuna, su honor, su familia en vidas anteriores. Entonces no fácilmente perdonan. Quizás no recuerdan la causa, pero la animosidad, el resentimiento, el odio sigue, porque eso perdura, no lo llevamos. Es propiedad propia, válgase. No obstante, el corazón de esos desdichados se ha conmovido, dudan, vacilan, agitados por sentimientos contrarios. Todos entramos en esta vorágine de conflicto. O sea, si hay algo que, o sea, salvo que tengamos una madre dharmática que nos ama, que fue nuestra hija o nuestra madre del pasado y vuelve a ser, pues estaremos felices, no tenemos problema. Pero con el padre o con X y Y o al revés, entonces es cierto, entramos en conflicto, no queremos renunciar a nuestra idea, nos agarramos como dicen el jinete montado en el buey, en el mulo y no se baja, o sea, de ahí se agarra. Entonces, sí, dice, si predominan las buenas resoluciones, o sea, si tuviera un poco de lucidez, sea por su cultura religiosa, espírita, metafísica o lo que sea, si predominan las buenas resoluciones, y para eso es decir que ya avanzó mucho, entonces oran a Dios, imploran a los espíritus buenos, a los ángeles, a Jesús, a Buda, a quien sea, que les den fuerzas en el momento más decisivo de la prueba, que no los haga tumbar, flaquear. Por último, luego de años de meditaciones y plegarias, el espíritu aprovecha un cuerpo que se prepara en la familia de aquel a quien ha detestado y nuevamente solicita a los espíritus encargados de transmitir las órdenes supremas permiso para cumplir en la tierra los destinos de ese cuerpo que acaba de formarse. ¿Cuál será su conducta dentro de la familia escogida? ¿Cuál será ahora su resolución? ¿Reprobará? ¿Aprobará? Depende de su mayor o menor persistencia en las buenas resoluciones que haya adoptado. Por eso es tan importante que en esta encarnación perdonar, soltar, amar, ser indulgente, ser caritativo, como dicen ahí, si te pegan una mejilla, pon la otra en el buen sentido, no lo entendamos equivocadamente. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que ajustar y que corregir. Estamos siendo puestos a prueba en cada familia, en cada encarnación. Entonces, si no queremos llevar más lastres a las siguientes vidas o acrecentar el odio, el resentimiento, la prueba, pues ya fácil podemos liberar un poco de la presión de la olla expresa aquí. Y para eso se hace la paciencia, la indulgencia, el renunciamiento, en el buen sentido, entendido. Entonces, dice, el contacto con los seres a los cuales hemos odiado, nos han odiado o nos han hecho la vida de cuadritos en vidas anteriores, etcétera, constituye una prueba terrible. Vaya, pues sí, es una pruebota. Pues tienes a tu padre y a tu madre, te mataron, etcétera, o tú los mataste, etcétera, pues suena fuerte. Hay un conflicto fuerte, pero bajo cuyo peso sucumben en algunas ocasiones, en caso de que su voluntad no se encuentre aún lo suficientemente firme, su voluntad en el bien. Así conforme prevalezcan las buenas o las malas resoluciones, será amigo o enemigo de aquellos entre los que fue convocado para vivir.
Entonces, de ese modo se explican esos odios, esas repulsiones instintivas que se notan en algunos niños desde pequeños, a los que ningún hecho anterior pareciera justificar, a las que ningún hecho anterior pareciera justificar. Entonces, dice, comprended espíritas y no espíritas, humanidad, comprendan que cuando producís un cuerpo, el alma que en él encarna viene del espacio para progresar. O sea, es un alma que está en el espacio y encarna. Tened en cuenta vuestros deberes y aplicad todo vuestro amor para aproximar esa alma a Dios. El objetivo de los padres al traer los hijos es proveerles el cuerpo, el vehículo, alentarlos, alimentarlos, cuidarlos, educarlos, podarlos para evitar que vuelvan a salir aquellos defectos desde pequeño y hay que podarlos. Esa es la misión que se os ha confiado y cuya recompensa recibiréis en el caso de que la cumpláis fielmente. Entonces, inclusive yo me atrevería a decir que la razón por la cual estamos estudiando estas verdades es para llevarlas a aquellos que los aproximen a Dios en el alcance y la capacidad que tengamos de influir y de llegar a otros a través de nuestro ejemplo, de nuestro trato, de nuestro día a día. ¿Qué habéis hecho del hijo que confía vuestros cuidados? Es lo que se va a preguntar a los padres. Y al hijo se le preguntará, ¿qué habéis hecho de los padres que os confié a vuestros cuidados? Es lo que se nos va a preguntar. Entonces, solicitamos ya con remordimiento reparar la falta y empezamos otra vez, o sea, regresamos. Entonces dice, no despreciéis pues al niño que desde la cuna rechaza a su madre, ni al que os paga con ingratitud. O sea, no despreciéis, no rechacéis el mal, entre comillas, del padre, de la madre, del hijo, del hermano, de quien sea. ¿Por qué? Porque si hay cortocircuito, es que los cables no están bien alineados. O sea, están chocando desde tiempo atrás. Entonces dice aquí, quizás no sabes, pero por intuición imperfecta del pasado se puede revelar y puedes deducir que donde hay fuego o donde hay cenizas es que fuego hubo. Es decir, uno u otro ha odiado mucho o fue muy ofendido, que uno u otro vino para perdonar o para espiar. No sabemos si es la madre, si es el hijo, si es el padre, etcétera. Madres, abrazad al hijo que os da disgustos y decíos a vosotras mismas, uno de nosotros dos es culpable. O sea, ¿por qué? Porque los estados anímicos negativos, conflicto, lucha, pleito, no son gratuitos ni Dios los puso. Todo es por afinidad vibratoria. Esforzaos por merecer los goces sublimes que Dios concede a la maternidad, enseñando a vuestros hijos que ellos se encuentran en la tierra para perfeccionarse, amar y bendecir. Entonces, para aquellos que han tenido la fortuna de ser padres o madres, aquí está claramente el camino, la misión, el mensaje. Y para aquellos que no, tienen la posibilidad de serlo en lo posible, de llegar a otras personas, de amparar, de educar, de guiar, por ejemplo. Entonces, alimentáis y desarrolláis esos mismos principios con una culposa debilidad o por descuido. Cuando pasa el caso de que algunos chicos, si no se les poda desde pequeños, si no se les educa, los padres pueden ser responsables a futuro por el desenlace de un hijo que cayó en las drogas, se fue, se perdió, por no tener el cuidado, el tacto y también el amor suficiente para cuidarlo, a un joven, a un mayor. Todos los males tienen su principio en el egoísmo y el orgullo. Vigilad, pues, las menores señales que revelen el germen de esos vicios y tratad de combatirlos sin esperar a que echen raíces profundas. Es lo que decíamos. Si dejáis que se desarrollen el egoísmo y el orgullo en vuestros hijos, pero también en vosotros mismos, no os espantéis más tarde de que se os pague con la ingratitud, en el caso de los padres que dejan que el orgullo y el egoísmo aflore. Los hijos pueden ser ingratos después. Los padres que han hecho todo lo debido por el adelanto moral de sus hijos y no obtuvieron el éxito deseado, no tienen por qué culparse a sí mismos. Y su conciencia puede estar tranquila porque hicieron lo que tenían que hacer, lo más que pudieron. Dice, Dios les reserva un importante e inmenso consuelo.
mediante la certeza de que ese fracaso, aparentemente fracaso, es apenas una postergación, es decir, es transitorio, y que se les concederá concluir en otra existencia la obra que han comenzado en esta, hasta que un día el Hijo ingrato habrá de recompensarlos con su amor. Véase capítulo 13. Dios no hace que la prueba sea superior a las fuerzas de quien la solicita. Y este principio va para todos. Dios no hace que la prueba que tengas, que experimentes, que vivas, sea superior a las fuerzas de quien la solicita o la solicitó. Solo permite las que pueden ser superadas. Si alguien no lo logra, no es porque no tenga una oportunidad, sino porque le falta voluntad. Siempre tenemos la oportunidad de superar la prueba, porque estamos capacitados para superarla. Dios, que nunca cierra la puerta al arrepentimiento, llegará el día en que el culpable se cansará de sufrir y en que su orgullo será finalmente vencido. Las pruebas difíciles, escuchadme bien, casi siempre son indicio del final de un sufrimiento y del perfeccionamiento del espíritu. Las pruebas difíciles, así las peliagudas, las magno pruebas, escúchame bien, casi siempre son indicio del final de un gran sufrimiento y del perfeccionamiento del espíritu. En caso de que sean aceptadas, obviamente con el pensamiento puesto en Dios, es decir, con resignación, con paciencia y manteniendo esa relación armónica con lo bueno, lo eterno, el Padre, Dios. El espíritu no cometa el error de quejarse, es otro requisito. Podemos caer, obviamente, digámoslo así, nos quejamos, etcétera, pero mantenemos de alguna forma la puerta, la esperanza si es que no quiere perder el fruto de esas pruebas. Aquí se refiere que el desenlace final, por decirlo así, el espíritu se quejó, renegó, botó todo, se abandonó la posibilidad de ser ayudado y cayó, o sea, se perdió a sí mismo. Entonces, no cometas este error de quejarte, de lamentarte, de tirarte a la vida disoluta, si es que no quieres perder el fruto de esas pruebas y tenéis que volver a comenzar. En lugar de quejaros, agradeced a Dios la oportunidad que os proporciona de salir vencedores, a fin de otorgaros el premio de la victoria. Entonces, no es fácil, por tanto es así que por eso estamos aquí. ¿Qué puede restablecer mejor la entereza moral, sino el conocimiento de las causas del mal y la certeza de que aunque existan profundos quebrantos, no hay desesperaciones eternas? Dice, pues no es posible que Dios quiera que su criatura sufra indefinidamente. O sea, no hay un Dios que le guste el sufrimiento y que quiera sufrimiento para sus hijos. Siempre habrá la oportunidad y hay que estar abiertos. Dios es infinitamente compasivo y misericordioso. Nos manda oportunidades, nos manda esta llanta salvadora ante el ahogamiento, nos manda una luz, nos manda siempre la posibilidad de crecer, de expandirnos, de superar la prueba. Em, Dice aquí las familias unidas y hablamos un poquito. Cuando hay espíritus que encarnan en familias modelo, espíritus que ya serían las ovejas negras, entre comillas, son espíritus menos adelantados que los espíritus más adelantados permiten que encarnen para que puedan recibir el buen ejemplo, consejo, la paciencia de la madre, de los hermanos, de las personas abnegadas y con una tendencia espiritual. Obviamente esos espíritus rejegosos se convierten en causa de perturbación muchas veces, pero ahí se encuentra la prueba para los espíritus entre comillas buenos. ¿Por qué? Porque la tarea de los buenos, entre comillas, es acogerlos como hermanos, ayudarlos y más tarde en el mundo de los espíritus, la familia conjunta se va a felicitar de haber salvado a los náufragos, que a su vez podrán salvar a otros. Entonces, todo es perfecto en el plano de Dios. San Agustín, París, 1862. Bueno, esta es la instrucción. Está muy bonita, muy aleccionadora, válgase, y los invitamos a estudiarla, a repasarla, a revisarla, a reflexionarla. Aquí vienen muchas claves y regresamos al inicio de esto, que ahora sí nos extendimos un poquito, pero creo que aquí está la clave, ¿no? Es el capítulo de, aquí está,
Se honra a tu padre y a tu madre. Piedad filial. Honra a tu padre y a tu madre, capítulo 14. Entonces aquí vamos a cerrar la instrucción para los compañeros de YouTube y las personas que estén, si gustan dar sus comentarios, sus aportes finales, pues nos quedamos para participar, para escuchar y agradecer. Muy bien, entonces aquí ya cierro. Gracias. Ahí déjenme poner la imagen. Gracias a todos por estar con nosotros. Sobre todo, gracias por darse el tiempo para escuchar esta instrucción. Entonces, aquí vamos a cerrar.